Eso es. Luchar. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Lucharte, que ahora vamos a darle rienda suelta a la vena literaria. Hemos hecho acopio de aspectos sanitarios, fílmicos, cinematográficos, de ensayo altamente sesudo, y dedicaremos este programa y probablemente otros a la parte literaria de la lucha libre, que cuando se habla de la lucha libre uno pensaría que pues, es simplemente ir a la arena, divertirse, ver películas, pero resulta que hay cualquier cantidad de libros que la verdad que ni entre nosotros conocíamos los mismos libros. Entonces hoy vamos a hablar de algunos, a ver hasta dónde llegamos, son muchas temáticas. De pronto el libro sobre la lucha libre da no solo para aspectos deportivos, de reglamentos, de ficción, de análisis, de diseño, de fotografía, en fin, es verdaderamente muy amplio. Hay libros mexicanos, extranjeros. No sé, ¿tú qué traes, mi querido Dan Lee? Ponle tu micrófono. Otra vez, hoy es el día del micrófono apagado, perdón. Un saludo a todos. Sí, mencionas varias cosas que, de veras, tengo un libro en la mano del que hablaremos al rato que me imanta, me magnetiza. Siempre que lo tengo que empezar a leerlo. Ya hablaremos al ratito de él. Les dejo ver la portada ahí rápidamente. Pero sí, en realidad ese es un tema que a mí me apasiona muchísimo. Bueno, las letras tal vez sea mi tema favorito para charlar en la vida. Y pues lo mezclado con la lucha libre es una actividad muy gozosa. Sí, como mencionas, yo creía que tenía una colección amplia de libros de lucha libre hasta que conocí a Black Terry Jr., no sé si lo vi, que él se dedica a la fotografía luchística. Un saludo al buen Terry, porque también de repente nos escucha. Y me comentó todos los que tenía y dije, hijo, ¿y cómo le hiciste para conseguirlos? Bueno, porque hay un dealer, que ustedes no sé si conocen, que se llama Efren Hernández, de la milletita Nesa York, que York es el mejor dealer de libros de lucha libre en México, que les puede conseguir lo que ustedes anden buscando, y las novedades las tiene así y a excelentes precios. Ya hay que hacer el comercial porque mi colección desde que conocí a Efren se empezó a engrosar como no tienen idea. Así que ahí, ya conociendo, si los tres conocemos a Efren, entre los tres juntamos una super biblioteca de luchas, mi buen Ricardo y Ramón. Ramón, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están, amigos y amigas del auditorio? Ricardo, Dan, Ileana, que siempre nos ayuda y nos invita a este espacio de Lucharte. Pues sí, yo entre mis favoritos pues tengo tu libro, Dan, el de Función Monstruo. Es una colección de cuentos muy afortunada. Me parece que al decir afortunada me quedo corto porque podría decirse que es cosa de la fortuna escribir bien un cuento y pues no. Será cosa de la fortuna tener una idea, una anécdota para escribir bien un cuento, pero un cuento se hace con muchas horas de trabajo. Iba a decir horas nalga, pero pues sí, en efecto, entre otras cosas, pero se hace con mucha pericia. En el cuento no hay margen de error, o lo sacas bien o no lo sacas. Es como un lance desde la tercera cuerda, o le das y le atinas a tu objetivo o te vas contra la gradería. Y el libro también, pues es un libro raro, en el sentido de que es crónica, ensayo, reflexión personalísima de Ricardo Guzmán Wolfer, el de Lucha Libre. Me parece que marca un antes y un después en muchos estudios sobre la parte, entre comillas, brutal, o la parte más cinética, quizá, de más movimiento, de más espectáculo de la lucha libre. Y creo que Ricardo, en este repaso que hace de la lucha libre mexicana, atina a muchos temas que deberíamos reflexionar sobre la lucha libre como preocupación literaria, artística, de espectáculo, entretenimiento, sobre todo, ¿qué dice de nosotros una lucha libre
es reflejo de nuestra violencia, es espejo de nuestras bajas pasiones o al contrario, es catarsis colectiva y en eso ayuda a precisamente evitar que la violencia que vive a ras de piel del mexicano se desborde. Esos serían mis dos libros que yo podría comentar a lo largo de estos programas, pero pues iniciemos con algún descubrimiento que hizo Ricardo. Empire, ¿o qué, Ricardo? Empire of Illusion, el imperio de la ilusión, de Chris Edge, un ganador del Pulitzer, para que no piensen que es cualquier hijo de vecino. El Pulitzer, para los escuchas que no le saben a los gringos, es un premio literario muy importante. Se puede decir que es el más importante en Estados Unidos en su género. Sí, sin duda es el más importante. Y Chris Edge lo saca con el libro de ensayos, que tiene que ver con el título tal cual es El imperio de la ilusión, y dice el final de la literatura y el triunfo del espectáculo. Este libro que se divide en 4 ensayos, muy interesantes todos, la verdad, que tienen que ver con la ilusión de lo literario, de la literatura, la ilusión del amor, la ilusión de la sabiduría, la ilusión de la alegría, y uno que a los gringos les ha de haber pegado en la espinilla, la ilusión de América. Y entonces yo estaba muy contento leyendo ilusionado, leía el libro sobre la ilusión, cuando me topo con una parte del ensayo sobre la lucha libre gringa. Aquí ya habíamos comentado que la lucha libre mexicana es muy distinta a la gringa. Ramón, con mucho tino, yo comparto su punto de vista, tiene un nivel menor en el sentido de la técnica luchística, salvo uno que otro luchador que alguno fue campeón olímpico y llega con esta... Dan Lee, ¿se acuerda del nombre? Del luchador gringo que fue... Kurt Angle. Exacto, que incluso llega con sus tirantitos de luchador olímpico. Salvo él, y la verdad es que no le hace mucho juego a la lucha olímpica, es otro tipo de espectáculo. Y aquí Chris Edge nos explica por qué. Y entonces pone un ejemplo muy interesante de un encuentro que tienen un luchador muy famoso allá en Estados Unidos, Michaels, el güero de cabello largo, Shawn Michaels. Sí, Shawn Michaels, el rompecorazones. Exacto, el chaparrín, porque no es tan alto como los otros grandotes, ¿no? Y entonces aquí narra un encuentro que tiene con otro luchador, en donde Michaels representa al norteamericano que ha perdido toda su lana. Layfield se llama otro luchador que se autopromociona como un millonario, como un inversionista, y hay un reto entre ellos, y Layfield le dice a Michael, le dice, mira, yo te ofrezco una chamba, yo sé que me quieres pegar enfrente de todos, la gente está gritando para que lo haga, pero yo te aviso que te ofrezco una chamba para que saques adelante a tu familia, para que le des de comer a tus hijos, para que los mandes a la universidad, para que no tengas problemas con la hipoteca, porque tú, como todo el mundo, está ahorcadísimo, y si tú me pegas, pierdes la oportunidad. Y entonces Michaels agacha la cabeza y después de que el público le grita y lo abuchea, baja la cabeza, se baja del ring y se sale. Y entonces con este ejemplo, que yo luego me acordé de los encuentros de uno de mis ídolos, el buen Eddie Guerrero, el latino Heat, el latino más famoso en la historia de la lucha gringa, que tenía con este gringo JBL, que era una suerte de copia a los millonarios. En aquella época era muy famosa la teleserie de Dallas. Y entonces era la lucha del tejano de mucha lana contra el latino que estaba llegando, pues a ver si la libraba.
y era más o menos el mismo ejemplo. Entonces, así como hay muchos otros que se pueden desarrollar, los gringos son especialmente cuidadosos en, por ejemplo, en que los villanos sean los iraníes, los extranjeros, y los que representan al pueblo gringo sean pues, güeros, totalmente gringos. Casi, casi como en la película de la que ya hablamos alguna vez del luchador con Mickey Rourke, en donde los gringos hacen en el ring estas luchas extrapoladas que en la vida real tienen los gringos de a pie, valga la expresión, que son los temores que tienen respecto de los latinos, los iraníes, después del 11 de septiembre, ni se diga, con todo el rollo de Al Qaeda y demás. No sé tú cómo ves esta propuesta, mi querido Ramón. Fíjate que me voy a salir un poquito del tema literario para recordar dos películas que hablan perfectamente de lo que estás diciendo, Ricardo. Creo que sus guiones son en sí mismos obras literarias. No quiero entrar a la discusión de Guillermo Arriaga de si el guión cinematográfico es o no es un género literario. Tengo mis opiniones al respecto, pero no es este el espacio para dilucidarlo. Simplemente diré que algunos guiones sí son obras literarias y la primera película que quiero recordar, la otra ya la hemos platicado mucho, se llama Foxcatcher. Foxcatcher es una película donde se narra la vida y desgracia de un luchador de estilo libre que llegó al olimpismo, ganó algunas medallas olímpicas para Estados Unidos, pero que es más recordado por su asociación con un millonario, John Eleuthère DuPont, heredero de la fortuna de la familia DuPont, muy ligada a temas de química y ligada pues al complejo militar industrial estadounidense. Y su hermano Dave Schultz, Mark Schultz y Dave Schultz terminaron bajo la influencia nociva de este señor DuPont y todo terminó en una tragedia porque John DuPont mata al hermano mayor de Mark Schultz, a Dan, lo mata a traición cuando empresario o heredero de este complejo industrial se da cuenta que los hermanos Schultz pues, ya no quieren hacer lo que él les ordena. Tenía una relación muy nociva, particularmente con Mark, y finalmente pues es juzgado y es sentenciado, aunque luego se revisaría su sentencia por temas psiquiátricos. Pero Mark Schultz, de esa tragedia personal que lo destrozó en su psique, termina entrando a la lucha libre y a la UFC. Ahí termina su carrera Mark Schultz. La película Foxcatcher pues es una película de Bennett Miller. Fue estrenada en el 2014, ganó varios premios y nos habla de esa parte sórdida, muy oscura de la lucha libre en Estados Unidos. Por una parte, el luchador representa al héroe estadounidense, pero por otra parte, es una persona que nace de los barrios bajos y de las clases bajas del imperio estadounidense. Entonces hay una relación de amor y odio entre el público y entre más lo vemos, hay esta idea del entretenimiento y de que estos luchadores son parte de un espectáculo de gladiadores, donde no importa tanto la pericia técnica, sino que representen parte de los arquetipos y de la ideología del estadounidense promedio. Entonces, la película de Foxcatcher pues refleja esta tensión narrativa entre un rico, muy rico, John Eleuthère DuPont, y una persona que será como dicen los estadounidenses, un blue collar worker, un hombre proletario, obrero, de orígenes humildes, que se siente hipnotizado por la riqueza de DuPont, pero al mismo tiempo DuPont se siente agraviado solamente por el hecho de no ser como ese luchador, ¿no? Y termina DuPont matando
al hermano mayor de Mark Schultz. La otra película, pues ya la hemos comentado mucho, El luchador con Mickey Rourke, una película de Darren Aronofsky, donde se refleja perfectamente esta dicotomía. El luchador refleja los ideales, podemos llamarlos ramplones o no, o muy tontos o muy sosos, pero ideales al fin y al cabo de la clase obrera y clase media estadounidense, pero ellos mismos, los luchadores, pues viven una decadencia provocada por ellos mismos, en el caso del personaje que interpreta Mickey Rourke, pero también un abandono total de este espectáculo que ya los trituró y ya les sacó todo el jugo y los abandona como si fuera una cáscara de naranja después de hacer el jugo matutino. Así se siente pues esta relación entre espectáculo y pues modernos gladiadores, ¿no? Donde pues no importa tanto la pericia técnica, sino simplemente que sepas actuar un papel. Dan. Lo que mencionas, Ramón, pues y queda muy retratado en la portada del libro que nos muestra Ricardo, pues es el significado de la palabra ilusión, ¿no? Es para el espectador que no ve lo que hay detrás, es una percepción errónea, ¿no? En psicología es una ilusión, cuando una ilusión óptica, por ejemplo, tú ves algo porque te engañan tus sentidos, ¿no? Engañan a tu cerebro. Una ilusión auditiva y demás, es que tu percepción fue engañada, ¿no? Te equivocaste. Y eso es lo que el espectador va a disfrutar, ¿no? En un show. Por ejemplo, en un show de stand-up, uno va y pues, ve ahí al comediante, pues da la impresión de que es un tipo ahí que está feliz con su situación. Generalmente el stand-up es, ríanse de cómo soy de perdedor en esta área, ¿no? Generalmente de eso se tratan los chistes y pues, la gente se ríe y se va con la idea de que esos tipos más o menos bien vestidos, pues de ahí se van a ir a su... Siempre están felices y riéndose de sus problemas cuando pues en realidad no es así, ¿no? Mucho del humor viene de la neurosis. Yo conozco muchos estandoperos, por eso se los digo, ¿no? Porque pues vienen de la inteligencia uno, de la percepción de lo que hay alrededor y de la neurosis. Entonces, estar con ellos afuera del escenario no es lo mismo que estar arriba. Generan una ilusión. Y en la lucha libre, que es el tema bueno, me podría ir con todos los aspectos del show business, pero pues no va por ahí, ¿no? Ahorita estamos hablando de lucha libre. Y, y uno como espectador, pues sí, mientras está disfrutando del show, está siendo partícipe de una ilusión, ¿no? Ahora sí que lo feo, o no sé, a veces no feo, ¿no? También tiene que ver, yo creo, con ver más allá, ver, no solo quedarse en las tres palmadas y el silbatazo, sino tratar de ver un poco más allá, que es lo que hemos estado tratando de hacer aquí en Póker Lucharte. Pues obligatoriamente te va a llevar a perder la ilusión, ¿no? De alguna forma enfocar fuera de lo que quien maneja el espectáculo quiere que veas solamente y percibir la realidad, ¿no? O sea, romper la ilusión y percibir lo que están viviendo los luchadores dentro del ring, que bueno, solo quien ha entrenado lucha libre lo puede saber, y lo que uno percibe fuera, ¿no? Yo recuerdo una vez que me dio mucha risa un comentario que hizo el Arcángel de la Muerte, que en paz descanse, en una lucha contra el Ángel Azteca. Estaban siguiendo el pique porque iban a hacer la lucha de máscaras, pero el Arcángel se lastimó de veras, ¿no? En esa lucha. Entonces, cuando se estaban picando dando sus pullas con el micrófono, el Arcángel ya pues también se lo tomó a broma y dijo, yo lo que quiero es un doctor. Entonces, pues sí, yo dije, en ese momento yo pensé, pues claro, no siempre está lastimado, lo que obviamente tiene que seguir con su papel y darnos a los espectadores lo que estamos esperando, pero pues en realidad lo que necesita ahorita no es estar aquí hablando, ¿no? Sino ponerse hielo, irse al doctor. Y aunque ese rompimiento lo hizo él, pues yo creo que un espectador ya como con más ganas de sentir la lucha ya más allá, como les digo, de las tres palmadas, siempre va a haber un poquito lo que no quieren que veas, ¿no? La ruptura de la ilusión. Ricardo, ya te estás poniendo
Es la mi capa ya vas a capa, pelear con es mi capa de superhéroe. No, y es que yo creo que esto que comentamos es una diferencia fundamental de la lucha mexicana con la gringa, más allá del nivel técnico del espectáculo mismo. Habrá quien prefiera los cuerpos super trabajados de los gringos a los cuerpos pues menos trabajados, por decirlo de otra manera, de algunos luchadores, ¿no? El Porky en sus últimas etapas es impensable en Estados Unidos. Eh, recuerdo a Trump en la W haciendo faramayas y golpeándose ahí con 2-3, ¿no? Pero yo creo que esa es la diferencia central, que para los gringos el ring es parte de un espectáculo. Eh, hay una catarsis ahí general. En el ensayo hacen, por ejemplo, otros datos. No solo hablan de esta lucha entre el hombre que ha perdido la lana por la eh, mala economía gringa y el millonario. También hablan del gringo y el extranjero. También hablan de un cuate que su personaje es un carcelero para poner en orden a la gente que se pasa de lista. Habla del aspecto absolutamente sexual de las divas, ¿no? Donde si no son unas mujeres espectaculares ni entran a las divas. En fin, en la lucha gringa, el ring es simplemente un tránsito de catarsis que empieza mucho antes del ring y acaba mucho después. Son muy conocidos los videos de los luchadores gringos que suceden en los pasillos, en el vestidor, y en cambio en México prácticamente, y ese es parte del truco de la máscara, desconocemos quiénes son, no nos interesa su vida personal. Hay luchadores que ni sus compañeros le han visto el rostro, hay otros que se lo toman con menos rigor, pero en términos generales podemos decir que en la lucha libre mexicana el público va a un espectáculo que es una abstracción total, tanto de la vida privada de los luchadores como del acontecer social fuera de la lucha. Es decir, en México no tenemos estos encuentros donde luche el representante FIFI contra el representante del pueblo sabio, ni la lucha de los inmigrantes contra el Instituto Nacional de Migración, ni hay un aspecto de cosificación sexual femenil. Yo creo que en ese sentido la lucha mexicana es absolutamente libertaria, hay una inclusión. Ya hemos hablado de los exóticos, de las luchadoras, de la inclusión que significan las llamadas mascotas. En fin, el ring está totalmente despegado de la realidad en ese sentido. No sabemos ni queremos saber de dónde vienen ni qué va a pasar después, como no sea lo que suceda adentro del ring. No sé cómo lo ven ustedes. Bueno, yo a propósito de lo que dice Ricardo de esta parte muy mexicana para entender lo que ocurre en el cuadrilátero como reflejo que nos atrae y nos repulsa, quiero leer un pequeño fragmento del libro de Ricardo. Desde los códices prehispánicos, escribe Ricardo, la sangre es a los mexicanos como las hamburguesas para los gringos, el Nilo para los egipcios, el vino para los franceses o el tango para los pibes. Algo que nos define, pero que nos repele. Al mexicano le encanta ver sangre, mientras no sea la propia, más cuando ésta significa algo, ya sean las muertes floridas, la lucha entre invasores e invadidos, la muestra de que somos capaces de entregar todo antes que la tierra y hasta que más vale morir ensangrentados antes que soltar el hueso sindical. De ahí los enfrentamientos entre quienes no quieren dejar la beca y los que quieren apropiarse del cuerno de la abundancia. Entonces, hay un aspecto ritual que enmarca esta fascinación con la sangre que hace muy particular a
lucha mexicana, que no se da eso en Estados Unidos, no me parece que se dé. Pero también implica, me parece, un nivel de compromiso de parte del luchador o la luchadora, no solo con esa imagen, sino también con el papel que le toca representar arriba del cuadrilátero. De ahí el rudo, el técnico, el exótico, la mascota. Es decir, asume el luchador mexicano un papel dentro de un ritual que le exige pericia técnica, algo que no se exige en Estados Unidos, que le exige también sangre y sudor, y que le exige estar al tanto del guión que se viene representando desde hace décadas. El guión no de una lucha maniquea, en eso creo que Ricardo lo argumenta muy bien en su ensayo, pero sí de una lucha que es un microcosmos de las luchas mexicanas que todos los días luchamos los mexicanos y las mexicanas. Dan. Sí, bueno, antes de comentar valga la redundancia, tu comentario, hay que, quiero mandar un saludo a Héctor García, que siempre nos sigue, ahorita está como todos los lunes ahí, al tanto, y también, se me perdió, aquí lo tenía, bueno, ya, ahorita entra el feed pero desde Mexicali nos mandan saludos, así que saludos a Mexicali, dado que yo nunca he ido por allá, pero qué bueno que tengo la oportunidad de comunicarnos con gente de ahí, gracias a... A ver, espérame, Dan, espérame. Uno que no conoce los tacos de ojo del paisa en Mexicali. No, Está reprobadísimo, ¿eh? sí, ¿qué te digo? Yo sí Pura quisiera. resina. Es como un cuento de ciencia ficción. Abres el taco y el taco te mira a ti con varios ojos ponchados. Eso me suena como monstruo Lovecraftiano. Exacto, pero en taco sí. mexicano. Yo soy más prudente y cuando he ido a Mexicali solo busco comida china. No sé si eso es prudente o temerario, habrá que ver, ¿no? Pero bueno. Sí, Héctor Perdón, García. continúa, Dan, perdón. Sí, Héctor García nos preguntaba, creo que Dan iba a hacer alusión a esta pregunta. Nos dice más bien, no es una pregunta, dice, muy pocos luchadores son capaces de mantener el show para hacer creíble el eterno conflicto. Dan. Perdón. Es algo que opina Héctor García en el momento. Yo lo que justo creo que la semana pasada hablé de eso, creo que algo positivo que nos trae esta situación en la que se va a presentar la lucha ahora es que las funciones que he visto de los luchadores se concentran en luchar, ¿no? Ya en realidad no, como ya no hay un público así a 3 metros al cual mostrarle estas acciones como el beso, el baile, ya que se los van a aplaudir o lo van a disfrutar, pues se han concentrado más en luchar tal cual, ¿no? En hacer su labor. Y creo que eso, Héctor, y bueno, ustedes también, compañeros Ricardo, Ramón, eso es un aspecto muy positivo. Algo, acaba de caer una cosa aquí en mi sala, pues ahorita voy a ver, pero perdón por el ruido. Pero sí, creo que esa es una cosa positiva, precisamente, que los luchadores van a tener que demostrar su capacidad, que muchos la tienen, ¿eh? O sea, muchos la tienen y no vamos a decir que la esconden, pero sí, yo creo que se administran de alguna forma para también no exponer tanto el cuerpo. Y esa capacidad va a estar presente más minutos en una lucha con esta nueva modalidad en la que pues es todo para las cámaras. Y con respecto a lo que dice Raúl, pues sí, bueno, ya lo dijiste, creo que muy completo. Los personajes los luchadores mexicanos pues tienen eso, ¿no? Que se tienen que enfocar no solo en lo físico y atlético, que ya es bastante, lo técnico y acoplarse con sus compañeros, sino todo en lo otro, ¿no? En lo histriónico, que es como que a niveles diferentes, ¿no? Yo veo que inclusive se necesitan habilidades diferentes para manejar al público de la lucha de Estados Unidos que al público de la lucha mexicana. Y bueno, pues ya empezaste con el libro de Ricardo, ¿quieres que nos sigamos por ahí o qué onda? No, mira, yo nomás, si me permites, concluyo aquí con nuestro muy paciente Héctor García, que yo estoy totalmente de acuerdo con él. Hay luchadores que están 10 minutos arriba y luchan medio minuto.
Yo la última vez que vi a La Parca en la Naucalpan, después de 10 minutos de estar payaseando con el Rayo Jalisco Junior, la tercera parte de la arena nos salimos, así de plano. Y un cuate que se quedó me dijo, la verdad es que me hubiera salido con ustedes, no hubo nada de lucha, fue puro show. Ni modo, hay luchadores que así lo hacen y también hay que recordar que un buen programa de lucha va de menos a más en el sentido de que debe ir calentando al público y habrá algunas partes, porque no puede haber una tensión sostenida a las 3 caídas de las 5 luchas, y entonces habrá momentos en que sea necesario que bajen el ritmo, que hagan un poco de broma, porque después vendrán, si la función está bien equilibrada, después vendrán buenos lances, los golpes abajo del ring, en la Naucalpan no es raro ver que se llenen de sangre, pero sí estoy de acuerdo con él, hay luchadores que deberían de irse al teatro a ver si logran hacer dramaturgia. Yo aquí haría un corte, si les parece bien, para arrancarnos. Yo le traigo muchas ganas al libro de Dan, es un librazo. Es además tuvo el tino Dan de ponerle unos forros chulísimos. Este es el verdadero libro, que así visto, pues lo único que dice es algo importante, que ganó un premio nacional de cuento, el de Ramírez Heredia en 2009, allá en Tampico, y y en cambio Dan le puso estos forros chulísimos que hacen ya de libro un objeto arte que vale la pena buscar, conservar y valorar. Porque si hay un diseño, este es otro dato adicional, es un libro con un diseño muy luchístico, muy bien logrado. Este es un prodigio de recreación, ya sabemos, de los carteles de los 50. Muy bien hecho las ilustraciones. Yo creo que es un libro, un objeto, del libro objeto, de pronto parece que dicen, yo jamás he visto que haya perdido cancha contra el libro electrónico. Pero yo creo que lo importante, como dice Ramón, es la hechura de los textos. Aquí hay 2 textos que a mí me parecen fundamentales. Yo creo que cualquiera que lea estos 2 se va a llegar. Uno, porque habla de los niñitos que ahí andábamos todos a cierta edad, claro, cuando se podía salir a la calle y cotorrear con el vecino sin que te levantaran un acta por bulearlos o no sé cómo le llaman ahora, que claro, hay quien se excede, ¿no? Pero muchos de nosotros nos tocó la calle como un espacio público, pacífico, seguro. Y entonces este cuento habla de la fantasía de los niños, de los personajes que realmente viven, de cómo la lucha libre es un foco de imaginación, de liberación para estos niños. Yo creo que nada más este texto valdría la pena leer el libro completo, es muy bueno, qué bueno que aquí está Dan porque este es un premio que se olvida, ¿no? Hay tantos ya, pero este es un texto. Y el otro que habla de cómo el villano tercero perdió su máscara, que el texto en sí ya es muy bueno, es muy recomendable, pero hay una anécdota que yo le pediría a Dan que nos relate porque es realmente única, creo yo, en la historia de la literatura mexicana luchística. Por favor, Dan. Primero que nada, muchas gracias en verdad por tu comentario. Es un autor que yo admiro y que tú hables así de mi libro, pues la verdad me llena mucho de alegría. Así que muchas gracias. Y también mencionar las ilustraciones del libro las hizo Jesús Antonio Hernández, que es un muy buen dibujante de cómic e ilustrador, actualmente vive en Querétaro. Y el diseño de tanto de la portada, la contraportada, de toda la camisa del libro y de la postal que está mostrando ahorita y ese cartel que está mostrando Ricardo es de Mariel Gil, Marina Gil, que es la diseñadora de cabecera de la revista Comicase. Así que todo ese apartado, el crédito del apartado gráfico es de ellos. Y sí, la verdad es que sí se los encargué porque sabía que iban a hacer algo muy bonito
no me gustaba para nada, la verdad, el diseño original, y ellos miren nada más lo que hicieron, ¿no? Entonces ya, este libro, con esta edición ya no se consigue, así que quien lo tenga, pues cuídenlo mucho. Con respecto a la anécdota que mencionas, pues sí, también es uno de los más grandes lujos que me ha traído ese libro, es que gracias a Superluchas, a Miguel Ángel, bueno, que ahorita no está digo, José Miguel, perdón, Alba, que ahorita no está en el programa, pero que es otro de nuestros colaboradores, y a Everardo Ferrer, que es otro de los amigos en común, y también colaborador de Superluchas, y al editor principal de Superluchas, al señor Ocampo, el señor Ernesto Campo. La presentación de ese libro, una de las primeras presentaciones, se hizo en una cantina que se llama La Imperial, y el invitado de honor era el villano tercero, ¿no? El don Arturo, el rey Arturo Díaz Mendoza, que pues como quien quiera que me conozca, me ha oído hablar de lucha libre, sabe que es mi principal ídolo, ¿no? Y pues él iba a estar ahí. Entonces pues fue el padrino de honor, y dado que él estaba ahí, pues leí el cuento que se titula Villano, que está dedicado a él, a Lismar, que es otro luchador que me importa mucho, y a mi padre. Y en ese cuento, una de las escenas pues como climáticas es cuando el villano pierde. En el cuento, por cosas de derechos, para no meterme en lío, siempre le llamo villano, ¿no? No le digo el villano tercero. Al Atlantis le llamo el Atlántico, ¿no? Y así le hice cambios a los nombrecillos. Pero en este caso, pues, dado que estaba ahí el señor, pues claro que todo el tiempo fue nombrado el villano tercero, como tenía que haber sido nombrado desde un inicio. Y cuando llegué leí en voz alta el cuento completo, yo estaba muy emocionado, la verdad, de tener ahí a don Arturo a un lado, pero el que se emocionó más fue don Arturo cuando llegué a la narración, descripción, en la parte en la que el villano pierde la máscara rendido con Atlántida, una Atlántida que le aplicó el Atlantis, y se tuvo que arrodillar en el centro de la lona para rendirlo. Pues don Arturo se soltó a llorar, así, pero eran unas lágrimas incontenibles, que por poco hacen que se me quiebre la voz a mí en el momento. Ahora es que me aguanté, pues nada más porque estaba ahí, ¿no? Porque estaba ahí el villano. Dije, no, 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 sí, yo tengo que aguantar porque aquí está, no me voy a poner a llorar enfrente de mi ídolo. Pero pues él es más machín que yo, obviamente, y le vale gorro ponerse a llorar porque él ya ha demostrado su valía muchas veces, y no por unas lágrimas se iba a menoscabar, ¿no? Eh, y pues sí, lloró mucho. Después me comentó pues que el texto le había gustado. Pues, estuvimos charlando un buen rato acerca de sus anécdotas, y básicamente eso, ¿no? Pues, los que estábamos ahí todos queríamos escucharlo a él, en realidad. Una vez que se presentó el libro, que firmamos unos libros, por cierto que algunos los firmó él también, o sea que si por ahí encuentran algún libro firmado por don Arturo y por mí, pues también son muy contados. Este, y pues nos pasamos muy bien después de eso, y quedamos con una buena amistad, don Arturo y yo, así que es algo que siempre le quedaré en deuda con ese libro, con Fusión Monstruo y con Superluchas, que me ayudaron a vivir ese día. Y gracias, Dan, Ricardo, por recordármelo. Dan, una pregunta. A lo mejor esto interesa solo a quienes escribimos, pero igual y no. Por eso te hago la pregunta. ¿Hay un cuento en particular de tu libro que a mí siempre me he preguntado cómo lo fuiste construyendo? Me refiero a La Noche de Sangre India, este referee melancólico, si no me falla la memoria, en vísperas de Navidad. ¿Cómo surge la historia de esto? Porque por una parte, uno de los consejos que se le puede dar a un escritor o a una escritora es: escribe de lo que sabes. Pero ¿cómo te conectas con un referee? ¿Cómo lo creas como personaje? Pues mira, lo que sucedió fue que Gerardo de la Torre me invitó a un concurso que él hacía cada año. No sé si lo sigan haciendo, si ya no me invite. No, es que eh, hacían cuentos relacionados con la Navidad y otro tema arbitrario, ¿no? Por ejemplo, alguna vez fue la Navidad y los vampiros, la Navidad
y los fantasmas. Y en este año específico era precisamente la Navidad y los fantasmas. Y no había pasado mucho tiempo que había muerto el güerito Rangel, que bueno, que creo que toda la afición le tenía mucho cariño, ¿no? Al güero Rangel, cada semana lo veíamos trabajar, aún con su edad y demás, ¿no? Y era una figura muy emblemática. Entonces, yo obviamente, como casi se habrán dado cuenta que casi no me gusta la lucha libre. Entonces, en cuanto supe el tema, dije, a ver, fantasma y Navidad, ¿no? Pues, obviamente me vino a la mente esa anécdota que se cuenta en el mundo de la lucha libre coliseína, de que el 25 de diciembre, cuando llega a caer la lucha de Navidad, porque ya saben que hay una lucha de Navidad en la Coliseo, llega a caer el mero 25 porque luego no cae ese mero día, se aparece Sangre India, ¿no? Porque murió ahí en el 79. Entonces fue el primer fantasma que se me vino a la mente, el primer fantasma navideño que se me vino a la mente. Y dije, ok, voy a escribir sobre Sangre India, ya eso ya lo tengo clarísimo. Ahora, ¿cuál será el enfoque? Y eso fue muy, muy aleatorio. Acá no tenía mucho que había muerto el güero. Y andaba por ahí la revista en mi recámara, en la sala, que la andábamos leyendo mi hermano y yo. Y, y pues ahí estaba, ¿no? Ahora sí que se me presentó ahí el güero en la portada del Super Luchas. Y dije, pues claro, el enfoque puede ser él, porque él es una persona que ha estado desde hace mucho tiempo en la empresa y seguramente le ha tocado, es parte de los que, si es que de verdad se aparece Sangre India, pues seguro que le ha tocado verlo al mínimo, al menos un par de veces, ¿no? Y ese fue el inicio, ya después, pues la voz, y casi siempre arranco como con una imagen y de ahí ya se va generando. Como ella ya conocía en realidad de qué iba la historia, pues ya nada más sabía que planear como en las imágenes fuertes y en el enfoque, ¿no? Ya sabe, bueno, eso es una decisión importantísima, ¿no? Esto es en primera, segunda o tercera persona y si va a estar en pretérito o en presente, que son las que más manejo. Y una vez que tomo esa decisión, pues ese cuento sí me salió casi de un hilo, ¿no? Lo cual es raro porque siempre hay que editar y reeditar y reeditar. Y en este caso sí me quedó muy pronto, digamos que el cuerpo. Ya comentándolo con mis lectores beta, le hice algunas correcciones, pero sí se quedó como que en pocas ediciones, afortunadamente, y es un cuento que a mí me gustó mucho escribirlo, pues por lo que los que menciono, ¿no? Son temas que me interesan y me gustan mucho y pues, que me siento muy ligado emocionalmente. Sí, Así fueron. tu cuento es una curiosa y muy afortunada mezcla de pues los cuentos tradicionales de Navidad de fantasmas a lo Charles Dickens y la lucha libre, ¿no? Pues para que vean que Dickens también se sube al cuadrilátero de vez en cuando, sobre todo en Navidad. Eran sus tres fantasmas, dan perfecto para tres caídas también, ¿no? Así que También, es cierto, muy cierto. No, y aparte está el otro cuento del Mico y el Bárbaro, donde no le creen al ruquito ahí todo dado al queso, que fue campeón de lucha, y trae su cajita toda echada a perder, y cuando algún chismoso se asoma, ve que trae su campeonato de peso completo del Consejo Mundial. Ese es muy buen cuento. pues gracias. Ese se llama Viejas Glorias y sí debo confesar que ese lo hice todavía muy influenciado por la película de Luchador, ¿no? De la cual ya hablamos aquí. Mucho, mucho tiene que ver esa película en la creación de ese cuento con Don Barba, ¿no? El bárbaro Vera, que por ahí anda en otros libros también. Oye, aquí aprovechando, nos saluda Daniel Núñez, que también siempre está al tiro, y Héctor García nos dice que la parca, pues así se vendía, pero que él prefiere a los otros luchadores que llegan a destrozar al rival y no pierden tiempo en otras cosas, ¿sí? Pues, esos eran los tiempos del toreo, que ni siquiera se habían subido al ring y ya estaban dándoles una zapatiza allá abajo. A muchos les rompieron sus capas, sus atuendos. Los que venían con más producción, ahí se perdía.
Sí, la verdad es que es una evolución, esa es parte de la gloria del Toreo de Cuatro Caminos, que pues sí eran bastante más pesaditos que el Consejo. Y ahora, bueno, pues con la diversidad de arenas, de compañías, de transmisiones, de estilos, pues hay muchos que hacen todo menos lucha libre. Aquí hemos sostenido varias veces que la lucha extrema o el famoso desastre total ultraviolento, pues ya tiene muy poco de lucha libre, salvo el ring mismo, algunos atuendos, hay luchadores, por así llamarlos, que van de tenis, playera, pantalón de mezclilla, ya saben que van a quedar hechos garra todos, incluidos el mismo. Pero sí hay muchas variantes ahora y yo estoy de acuerdo con el señor Héctor García que pues hay de shows a shows, dice él, y tiene toda la razón. Eh, Ramón, te veo limitado de tiempo hoy. No, en realidad quería leer un fragmento de un cuento de uno de los mejores escritores mexicanos del siglo XX, porque nació y produjo buena parte de su obra en ese siglo, pero pues ya también alcanzó estar en este siglo, ya falleció, me refiero a José Emilio Pacheco. Bueno, sería muy largo hablar de todos los premios y reconocimientos internacionales que el maestro José Emilio Pacheco, que en paz descanse, obtuvo. Pero en este cuento del Principio del Placer, que da nombre a uno de los mejores libros de cuentos que se han publicado en México, viene una escena que transcurre en la lucha libre en Veracruz. Dice José Emilio Pacheco: en el cine Díaz Mirón, improvisado como arena de combate, alcanzamos a comprar en reventa boletos de quinta fila. Las preliminares fueron aburridísimas, con luchadores desconocidos. En la estelar se enfrentaron Bill Montenegro, mi ídolo cuando en México veía las luchas por televisión, y el Verdugo Rojo, el que más detesto entre todos los villanos. Bill dominó a lo largo de la primera caída a pesar de que el referee estaba en su contra. La ganó con unas patadas voladoras perfectas y una doble Nelson. En la segunda, el Verdugo empleó a fondo sus marrullerías y medio mató a Montenegro. Ya para la tercera y última caída todo el público estaba en contra del Rudo, excepto Durán, que, según creo, tomó esta actitud solo para molestarme. Montenegro cayó fuera del cuadrilátero y se golpeó la cabeza contra una silla del ringside. El Verdugo lo tomó de los cabellos para subirlo a la lona, lo sujetó en un candado, lo estrelló contra los postes y le abrió una herida en la frente. Bañado en sangre, Bill reaccionó. Con unas tijeras voladoras se vengó de su rival y lo arrojó a su vez de las cuerdas. Cambiaron golpes en el pasillo muy cerca de mí. El árbitro los obligó a regresar cuando ya los espectadores intervenían en defensa de Montenegro. La vuelta al ring fue el desastre para Bill. El enmascarado lo hizo chocar de nuevo contra los postes para ahondarle la herida. Yo estaba furioso al verlo sangrar. Como el referee no hacía ningún caso de los gritos, arrojé un elote que me estaba comiendo y le di en la cabeza al Verdugo Rojo. Me aplaudió la gente que se dio cuenta. Pero el villano tomó el elote y le picó los ojos a Bill con tanta furia que de milagro no lo dejó ciego. Entonces me insultaron los mismos que me habían celebrado. Todo empeoró cuando, con una quebradora, el Verdugo puso fuera de combate a Montenegro. Llovieron almohadas y vasos de cartón contra el malvado. Condujeron a Bill hacia la enfermería y hubo el rumor de que estaba agonizante. En ese momento unos tipos con facha de estibadores se acercaron a pegarme gritando que yo, un maldito chilango, era el cómplice del Verdugo y el responsable de la muerte del héroe. Serían unos 10 o 12 y parecían dispuestos al linchamiento. De pronto Durán saltó para cubrirme, sacó la pistola, cortó cartucho y gritó: lo que quieran con él, conmigo, hijos de la chingada. Ese es el Principio del Placer de José Emilio Pacheco. Ramón, ese libro
si no me equivoco, su primera publicación fue en el 71 o en el 72, no recuerdo exactamente cuál fue su primera publicación, y es la referencia más vieja que he encontrado yo en cuanto a literatura, que aparece la lucha libre. ¿Ustedes tienen alguna más vieja? Ahorita, bueno, de una vez antes de preguntarles, me parece que como los grandes cuentos, El Principio del Placer cuenta más de lo que dice, ¿no? Y eso, estamos ante un cuento que no es corto, que tiene su extensión, y en el que se nos presenta el despertar en muchos sentidos de este personaje. Y a mí me gusta muchísimo, es un cuento que tengo ahora sí que muy profundo en el cofre de mi corazón, porque utiliza la lucha libre precisamente se vale de la lucha libre para que el lector, junto con el personaje, eh, pase de la niñez a la adultez, digamos, ¿no? De la niñez a la adolescencia, a mirar el mundo de otra forma, precisamente con el rompimiento de la ilusión. No quiero arruinarles la lectura del cuento quieran hacerlo, pero se darán cuenta cómo José Emilio Pacheco, que pues bueno, sus méritos está por demás enumerarlos, se vale de la lucha libre para, para que nosotros despertemos, ¿no? Cambiemos nuestra forma de ver el mundo y se rompa una ilusión que él tenía. Ya vieron con qué pasión vivía la lucha libre, ¿no? Cuando lleguen al final van a ver lo que sucede con ese mundo de ilusión. Y pues bueno, Ricardo tiene su opinión sobre eso. Y no olviden la pregunta, ¿tienen alguna referencia más antigua? Porque la he de buscar. Bueno, para la próxima traigo uno de mis libros de los que quería hablar. Eh, Otra discusión que no sé si es el foro, pero si los reglamentos, si la ley puede ser también vista como un escrito literario en su redacción y en sus alcances, pero sin duda que la reglamentación propia de la lucha libre debió estar escrita. Entiendo que la pregunta de Dan va más enfocada a lo literario, a la recreación, digo, a ver quién le va a ganar a José Emilio Pacheco, ¿no? Pero, o sea, eh, sería cosa de buscarle, pero de entrada mi primera respuesta es todo aquello que se reglamentó del espectáculo, de lo que debía suceder arriba del ring, pues ya es en sí mismo una producción literaria. Será muy interesante buscarla porque más allá de lo que digan, habrá que ver cómo lo dicen, que eso es algo muy simpático. Los que leemos las leyes reiteradamente, de pronto vemos unas palabrejas ahí que, como bien decía Ramón al principio, no solo hablan de la ley, sino del tipo de los mexicanos, ¿no? Eh, la manera en que vemos las cosas, la manera en que las nombramos. Eh, por dar un ejemplo, tiene apenas unos 40 años que las mujeres casadas pueden promover un amparo sin el permiso por escrito del esposo, como sucedió durante décadas, ¿no? Y entonces esa disposición legal puede ser vista ahora en retrospectiva como una producción literaria muy sui generis, como un microcuento terrible, insultante, ¿no? Sí, será cosa de buscarle. La verdad es que muy atinada la lectura de Ramón, porque hay muchísimo. O sea, todo el mundo pensaría de Pacheco que es un autor megaculto, super traductor, dio clases en todo el mundo. Durante años estuvo afiliado a varias universidades gringas y viajaba con exactitud de reloj, daba conferencias en todos lados, en muchos idiomas. O sea, si hay un autor culto es sin duda el maestro Pacheco, José Emilio Pacheco. Cuando le dieron el Nobel a Paz, muchos dijeron que por qué no Pacheco en lugar de Paz, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, sí, ganarle a Pacheco está muy difícil. Pero sí, es una muestra, como esto que decía yo con Empire of Illusion, que la lucha libre está en lugares inesperados y que nos dan nota de que no es solamente el espectáculo, sino muchos aspectos verdaderamente culturales y de alta cultura para aquellos que les encanta diferenciar y diferenciarse sobre todo.
pero yo creo que va por ahí. No sé cómo la ves tú, Ramón. Sí, ya habíamos platicado en una ocasión de esta película que voy a mencionar, Flesh, que es una película de 1932. Es una película interesante porque varios historiadores del cine anterior a la época de la censura, hay que recordar que en 1932 no existía este código de buenas costumbres y que evitaba temas escabrosos, palabras antisonantes o mujeres u hombres en poca ropa. Y además era la época de la prohibición todavía y era la época de la Gran Depresión, así que la gente quería divertirse y no andar con falsas mojigaterías o moralidades engañosas. Flesh, carne, sería la traducción, tiene una historia peculiar porque más del 60% del guión fue escrito ni más ni menos por William Faulkner, el gran escritor de gótico sureño y renovador de la literatura en inglés y gran influencia de Juan Rulfo, por ejemplo. Y fue dirigida por John Ford, el famoso John Ford, uno de los grandes directores de cine de todos los tiempos, que pues prácticamente inventó el western con La Diligencia y Centauros del Desierto. Es una película muy complicada, muy difícil de encontrar. Yo no he encontrado el guión, no he leído ensayos al respecto de esta película y he visto fotogramas de la misma. No se sabe bien a bien hasta dónde Faulkner influyó en todo el guión, pero sí sabemos que un señor llamado Moss Hart, que tenía la idea, la quiso desarrollar, pues tuvo que pedirle ayuda a William Faulkner, que era el escritor de planta del estudio, y que el director, que era un señor que dejó la dirección a medias, ahorita no recuerdo su nombre, fue sustituido por otro director de guardia del estudio, que era precisamente John Ford. John Ford nunca quiso reconocer a este hijo, pidió que se retiraran sus créditos porque dijo que él nada más había editado lo que ya se había hecho. Parece ser que no fue cierto, parece ser que John Ford dirigió y volvió a grabar varias escenas, o volvió a filmar, pues. Y tampoco Faulkner está muy convencido de darle la paternidad al hijo, aunque reconoce que sí cobró dinero por revisar el guión. También sabemos, gracias al trabajo de varios historiadores del cine, que hizo más allá que revisar el guión. Pero ahí tenemos a William Faulkner en el cuadrilátero también, con John Ford, así en relevos australianos, otro caso raro. Habrá que investigar en México si hay otro texto de ficción que anteceda a el de José Emilio Pacheco. Yo la verdad no lo sé, pero tenemos este antecedente del guión de William Faulkner del 32. Eso es muy buen antecedente. Ahora quiero corregir un par de ratas. Hace rato no encontré el nombre de Ángel Monreal Chan, que es quien nos saludó desde Mexicali, para que ahí le mandemos saludos. Y también dije que el dealer es Efraín Hernández, como aquel gran narrador mexicano, y no es Efraín Jiménez. Perdón, ahí para cuando lo busquen en Facebook, es Efraín Garrobo Jiménez. Ahí van a ver qué joyas tiene ese vato. Perdón por mis errores, pero sí, Ramón, sin duda que ese antecede, son 40 años antes, ¿no? 30 años antes, pero pues sí habría que rastrearlo porque no, como bien lo mencionas, ¿no? La verdad yo hasta que te conocí a ti me enteré que existía esa movie y pues obviamente con ese guión. No, y es un problema encontrarlo, ¿eh? Yo me he estado de ocioso en mis caminatas fijas de la pandemia, buscando en YouTube, en otros, y no, digo, sí aparece claramente el dato, pero encontrar la película está en japonés, ahora que se pueda, habrá que ir a la Filmoteca, la UNAM, a ver si allá la tiene, que es muy probable, o a la Cineteca, a ver si se hace el milagro y nos dan acceso a los archivos. Oye, también se nos fue Juan Eladio, que era otro
Sí, Se caray. nos podía haber ayudado a conseguirla. Una gran pérdida en realidad para la distribución del cine de arte en este país. ¿Cómo la ves? No, pues el buen Eladio ahí le hice manita de puerco y lo obligué a que escribiera en mi sección del periódico. Desde aquí le mandamos un saludo al más allá, al buen Juan Eladio. Y en el más acá, pues ya nos vamos a despedir. Nuestro estimado José Miguel, el Catiucha de los datos de la lucha libre, no está. No es que esté como los fantasmas de Dickens, no es que esté en el más allá, está simple y sencillamente ocupado en otros menesteres. Nos manda muchos saludos, les manda a todos y a todas muchos saludos, pero vamos a continuar con el tema porque todavía queda mucha tinta que derramar en el cuadrilátero literario de la lucha libre. Exacto, y si ustedes, espectadores, como nuestros pacientes Daniel Núñez y Héctor García, y el mexicalense Cachanilla Ángel Monreal Chan, ¿tienen algún dato que mandarnos cual torito a torear? Por favor, háganlo. Esperamos sus comentarios. Y si Dan nos dice algo más, dilo, por favor. Despídete del programa. Solo agradecer a Ramón y Ricardo por sus comentarios sobre un libro que quiero mucho. Qué bueno que les haya gustado. Pues ahí quien lo quiera conseguir, estamos negociando una nueva edición porque, como les comenté, está agotado, pero ya pronto ya les daré la noticia. Gracias por sus comentarios, gracias por escucharnos a los seguidores de Pócar Lucharte. Y miren qué bonito Ricardo ahí nos presume. Y pues, nos vemos por aquí pronto hablando más temas de lucha y cultura. Bueno, ahí está Dan Lee haciéndose el enmascarado. La Más de que- máscara Muy bien, pues nos vemos en una semana. Gracias a todos. la máscara de la muerte roja. Listo, estamos fuera del aire, chicos. Muy bien, entonces. Bien. Muchas gracias por sus comentarios. Déjenme leer. Lucha, lucha.